¿Lo tienen? La palabra de Dios dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hebreos capítulo 2. Por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, testificando juntamente con ellos Dios, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Y el pueblo de Dios dice amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Aleluya, gloria al Señor. En esta hora, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiero hablar y seguir hablando bajo el título ¿Cómo escaparemos? Amén. ¿Cómo escaparemos? Esa es la pregunta que en el capítulo 2 de Hebreos el Señor nos hace. Amén. ¿Cómo? Dice ahí en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros? Hay gente que dice que esa escritura, ¿verdad? Como creen que volvemos a repetir, es que eso es algo que está muy común y ahora está muy de moda. Pues buscan la manera de justificar la doctrina del salvo siempre salvo y del perdido siempre perdido, ¿verdad? Pero aquí dicen que eso se está refiriendo a gente inconversa, pero claramente dice aquí, ¿cómo escaparemos? ¿Quién? Nosotros. Se incluye el escritor y incluye a todos los que estaba escribiendo. Le está hablando al pueblo de Dios. Imagínense, ¿cómo escaparemos? Y eso hablando Dios al pueblo de Dios, porque el juicio es necesario que comience primero, ¿dónde? En su casa. Y si empieza primero por la casa de Dios, ¿dónde aparecerá el infiel y el pecador? Porque si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el infiel y el pecador? El Señor siempre empieza, porque dice, como dice un dicho, ¿verdad? Y que es una verdad, que el buen juez por su casa empieza, hermanos. Y el Señor, hermanos, quiere que su casa, sus hijos, su pueblo, siempre andemos en rectitud, en justicia. Ese es el deseo de Dios, porque tenemos que hacer como nuestro Padre. Esa es la voluntad de Dios. Y también todos aquellos que quieran venir a Cristo pueden hacerlo. Tienen la oportunidad de venir a Cristo. Y Dios cada día nos da oportunidades, una y otra oportunidad y una y otra oportunidad. Mientras estamos en el tiempo de la gracia, Dios sigue dando oportunidades. Que no sabemos cuándo terminará el tiempo de la gracia, pero si Dios le ha traído hoy a usted en esta hora, es con el propósito de que si usted no lo conoce, que le conozca. Que conozca solamente al Dios verdadero y a Jesucristo, al cual el Señor, el Padre, envió. Ahora, que no solamente le conozca de oídas, como dijo Job, porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, que usted tenga una experiencia personal con Dios, que usted le reciba, que Él sea su Señor y Salvador, que es lo mejor que nos puede pasar, que le puede pasar al hombre y a la mujer. Es lo mejor, no se compara absolutamente con nada, porque tiene promesas en esta vida y en la venidera. Imagínense, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué más puede pedir el hombre sino bendiciones en este tiempo, en nuestra vida y en la venidera, que es lo más importante? Entonces, yo me da mucho gozo que vengan personas y aún gente que está aquí en la iglesia, pero que solamente vienen y conocen al Señor de oídas, pero en esta tarde pídale al Señor que Dios tenga misericordia, porque el tiempo se está acabando. La venida del Señor cada día está más cerca, y si no viene el Señor podemos morir en cualquier momento, en cualquier instante. La vida puede cambiar en un instante, en un segundo. Pero el Señor quiere que usted se vaya con Él, que esté en su presencia. Para eso tenemos que recibirle, aceptar al Señor y guardar su palabra y sus mandamientos. Amén. Decíamos el domingo pasado que la importancia de atender a la palabra que hemos escuchado, porque decíamos que la urgencia de atender lo que habíamos escuchado, porque ahora el que nos habló, el que nos habla es Cristo. No nos ha hablado, también nos hablan los profetas y apóstoles, pero el mensaje de la salvación lo vino a traer Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es que es importante
que atendamos con más diligencia lo que hemos oído, que no pensemos que simplemente son palabras que se la lleva el tiempo, sino que son palabras que son vivas y que son eficaces, y que el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra del Señor no va a pasar. Amén. Tenemos que atender la voz de Cristo. Cuando, mire, algo muy tremendo que a nosotros nos gusta, a mí me gusta en lo personal, las bendiciones de Dios. Claro, estoy diciendo que el conocer al Señor, el servir al Señor, tiene promesas y bendiciones en esta vida presente y también en la venidera. Pero también, hermanos, eso a mí me gusta, pues gloria a Dios por ello. Es una bendición grande, enorme. Pero el Señor también no solamente tiene bendiciones, sino que también tiene castigo a aquellos que no quieren oír, atender, obedecer el mensaje que Cristo nos ha venido a dar, que nos da en su palabra, que vino a darnos, a predicarnos aquí cuando Él estuvo en la tierra. Y mire, cuando el escritor a los hebreos, guiado por el Espíritu Santo, dice que tenemos que atender con más urgencia. Dice la razón, ¿verdad?, por la cual tenemos que atender esta palabra que Cristo nos ha dado, porque no fue dada por ángeles, sino por el mismo Cristo. Dice, porque si la palabra, el versículo 2, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución. Mire el énfasis que hace el escritor guiado por el Espíritu Santo. No dice que es importante que atendamos porque vamos a recibir bendiciones, que claro que el Señor nos da y nos bendice. Pero mire el énfasis inmediatamente que el escritor hace. ¿Por qué tenemos que poner atención? Porque dice, porque si la palabra dicha por los ángeles recibió justa paga de retribución. Sí, toda rebelión, toda desobediencia recibió justa paga de retribución. ¿Cuándo hablaron los ángeles que fue que recibieron justa paga de retribución aquellos que no obedecieron? ¿Cuándo fue? En la Biblia, ¿cuándo hablaron los ángeles y que la gente recibió justa paga de retribución cuando no obedecieron? El primer ejemplo que tenemos es cuando los ángeles fueron a Sodoma y a Gomorra y que le dijeron a Lot que saliera de la ciudad y que no volteara para atrás. Y mire, los agarraron de las manos, los sacaron y luego ya los soltaron. Les dijeron, no, ustedes avancen solos, porque ya les habían ayudado una parte del camino. Dijo, pero no volteen atrás, porque si voltean atrás se van a convertir en estatuas de sal. Y ahí la esposa de Lot, no sabemos cómo se llama, solamente sabemos que es la esposa de Lot. Volteó y recibió su justa paga de retribución por esa desobediencia, que lo hemos dicho muchas veces. Qué tremendo pecado, ¿verdad? O sea, a usted se le hace muy grande el pecado que cometió la esposa de Lot. O sea, hablando humanamente, con criterio humano, es muy grande. Simplemente que volteó así, se le hace grave. Claro que vamos a decir, con un criterio humano, pues eso es algo que no tiene tanto, pues no es una maldad, no asesinó a alguien, no secuestró a alguien, no mató a nadie, pero fue desobediencia, que eso es lo que hemos dicho muchas veces. Se lo dije hasta a una persona, a un vecino ahí, y hasta me dijo, acuérdese que usted me dijo que no hay pecado grande ni chico, porque le hablo de la palabra, ¿verdad? Entonces, así es. Entonces, no hay pecado ni grande ni chico, es desobediencia, y toda desobediencia ha recibido justa paga de retribución. En otra oportunidad que vemos que estuvieron los ángeles, que estuvieron hablando, fue también en el Sinaí. Ahí con el Señor nuestro Dios estuvieron 10,000 ángeles. ¿Cuántos sabían que ahí con Dios y con Moisés hubo 10,000 ángeles ahí en el Sinaí? ¿Alguien sabía eso? Había 10,000 ángeles ahí en Deuteronomio 33:2. Deuteronomio 33:2. Y dijo Jehová, vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció del monte de Parán y vino con 10,000 santos, o sea, con 10,000 ángeles a su diestra, la ley de fuego para ellos. En el Salmo 68:17 lo dice más claramente. Salmo 68:17. Los carros de Dios son 20,000 y más millares de ángeles, el Señor entre ellos como en Sinaí en el santuario. Ahí se dice que Dios vino con millares de ángeles en el Sinaí. Ahí estuvo cuando Dios estuvo dando la ley. También ahí estuvieron los ángeles. Y ahí lo dice muy claramente el apóstol Pablo en Gálatas 3:19.
Pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Ahí vemos cómo los ángeles también estuvieron pues dándole la ley a Moisés. Y vemos que en el Antiguo Testamento, cuando alguien desobedecía la ley de Dios, pues recibió justa paga de retribución. Entonces dice el escritor a los hebreos, dice, ¿cómo si cada uno de ellos recibió justa paga de retribución cuando les hablaron los ángeles? ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud, una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? No hay manera de escapar. Es una pregunta retórica porque es obvio que no se puede escapar. No se puede, alguien puede escaparse de algún lugar, puede irse escondiendo de una manera u otra. Por ejemplo, alguien se puede escapar en esta hora de aquí del templo, por así se dice. Ahí como que nadie lo ve y se va y luego puede salir diciendo, no, me les escapé, ¿verdad? Otras personas, es un término que se usa cuando está uno en algún lugar, ¿verdad? Dice, no, pues me les escapé o me les fui. Y otro también término cuando se usa mucho la palabra de escapar es, por ejemplo, cuando alguien está en prisión, cuando alguien se escapa. Ya sabemos aquí que ha habido varios escapes tremendos de película aquí en México. Usted lo sabe y no lo vamos a mencionar, porque usted lo sabe o no se lo sabe, que ha habido escapes tremendos. Y también en la historia ha habido tremendos escapes de prisiones que se pensaba que era imposible escapar. Hombres que una paciencia tremenda, con un tenedor o un cuchillo, han hecho túneles tremendos por semanas, meses, quizás hasta años, y han logrado huir de prisiones que era imposible, que se creía que era imposible escapar. Pues se ha demostrado que se puede escapar de muchos lugares, pero lo que sí está muy claro, que hay un lugar del cual el hombre y la mujer no podrá escapar, no podrá escapar. Y eso es del juicio de Dios y es de la condenación eterna del infierno. Si de ahí nadie podrá salir, nadie podrá escapar. Mire, hay gente que cristiana, que se dice cristiana, pero que no le gusta orar. ¿Por qué no les gustará orar? La única manera de tener la bendición de Dios, de recibir, mire, todas las promesas de Dios y todo lo que Dios promete se recibe a través de la oración. Dijo Cristo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se hace esto? ¿A través de qué? De la oración, no hay otra manera. Entonces aquí no queremos orar, pero sí queremos que Dios nos bendiga. Ayer tuvimos oración de 4 a 6, todos los primeros sábados de cada mes tenemos oración de 4 a 6. Y es poquito tiempo realmente, porque debemos de estar orando continuamente. Continuamente tenemos que buscar al Señor. Mire, ¿sabe usted? Los que aquí no quieren orar ahorita en este tiempo, ¿por qué es necesario orar, hermanos? Amén, porque ¿cómo vamos a vencer el pecado, la tentación? ¿Cómo lo vamos a vencer? Dios ha prometido que somos más que vencedores en Cristo Jesús, pero ¿cómo vamos a vencer? Tenemos que orar. Si no, no vamos a poder vencer. Pero mire, ¿sabe usted lo que hace ahorita la gente y lo que harán por la eternidad en el infierno la gente? ¿Sabe una de las cosas que principalmente que hacen? ¿Sabe usted qué hacen en el infierno? Aparte de sufrir y gemir y gritar y llorar, ¿sabe usted lo que hacen? Orar. ¿Están orando? ¿Sabe usted que están orando en el infierno? Señor, ten misericordia. Dios, sácame de aquí, dame una oportunidad más. Ore y llorando las 24 horas del día. Todo el tiempo están orando. Señor, sácame de este lugar de tormento y sácame y ten misericordia y dame solamente una oportunidad más. Están orando, pidiendo a Dios misericordia. Cuando estuvimos aquí o cuando se estuvo aquí en la tierra, que no se quiso oír, que se tuvo la oportunidad de orar, de buscar al Señor, de clamar, de invocar el nombre del Señor. ¿Qué tiene que hacer el hombre ahorita para ser salvo? ¿Qué tiene que hacer? Simple y sencillamente, ¿qué tiene que hacer? Invocar el nombre del Señor, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. ¿Qué es invocar? Pedir ayuda, pedir auxilio. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de buscar a Dios y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Y de llenarnos del Señor, de su presencia, y pedirle a Dios, Señor, dame espíritu de oración y de gracia, Padre.
Mire, es tan importante la oración que ¿qué es lo que les va a dar cuando Cristo ponga sus pies sobre el monte de las olivas? ¿Qué le va a dar a su pueblo? Espíritu de oración y de gracia. Mire, en el tiempo ya que Cristo va a estar aquí, ¿qué vamos a hacer en la presencia del Señor? Adorar y orar y bendecir el nombre del Señor. El trabajo más importante en nuestra vida cristiana es orar. Si fallamos en eso, fallamos en todo. Ahora, si sabemos que no se va a poder escapar, y ahorita ahí la única manera, la única salida que da el Señor es Jesucristo, su Hijo amado. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Clamar al Señor, pedirle a Dios misericordia, pero de una manera desesperada. ¿Por qué? Porque es importante, porque esa salvación no es cualquier salvación, es una salvación grande. ¿Por qué es tan grande esta salvación? ¿Por qué no se compara con nada más? ¿Por qué es tan grande? ¿Por qué? Porque Dios, para poder salvarnos, tuvo que dejar su trono de gloria en la persona de Jesucristo. Tuvo que despojarse de su gloria, no teniendo por usurpación ser igual a Dios. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Por eso es grande la salvación. Porque Dios mismo tuvo que venir y dar su vida por nosotros en la persona de Jesucristo, su Hijo amado. Bendito sea el Señor para siempre. Porque es grande la salvación. ¿Por qué es tan grande esa salvación? ¿Por qué? Porque se pagó un alto precio. Por eso es grande. Por eso, ¿cómo escaparemos? Si tienes en poco, ¿qué es tener en poco? Menospreciar. Tener como poca cosa, como nada. La salvación, lo que Cristo ofrece. Cuando repito otra vez, lo único que quiere Dios es hacernos bien. Dios no tiene otro plan en su mente más que hacerle bien al hombre. Pero si el hombre escoge la muerte, tendrá su paga. Es grande porque se pagó un alto precio. A Cristo Jesús le costó su vida, sin tener por qué. Él dio su vida, sin estar obligado. Él voluntariamente quiso dar su vida y pagar un precio altísimo, el más alto que se pueda pagar. Primero pues tomó forma de siervo, vivió en esta tierra como hombre, a las limitaciones de hombre, y luego empezó su sufrimiento ya literal. Desde el Getsemaní empezó a sufrir, su alma estaba angustiada hasta la muerte. Imagínese usted al Hijo de Dios angustiado allí hasta la muerte, orando: Señor, oh Padre Santo, si es posible, pasa de mí esta copa. Para ti todas las cosas son posibles. ¿Cuántas veces le pidió al Padre eso? Le pidió dos o tres veces la misma petición. Porque dice que volvía y repetía las mismas palabras luego que hablaba con sus discípulos, porque los encontraba durmiendo. Pero él seguía clamando: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Empero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y llegan y lo prendieron y lo amarraron y lo ataron y lo llevaron amarrado allá ante Pilato. Y ahí le escupieron, lo azotaron. Cuando lo azotaron de tal manera que el látigo le arrancó la carne y se le podían ver los huesos literales de la espalda de Cristo. Todo que para darnos una salvación tan grande. Para darnos una salvación tan grande. Gloria al nombre del Señor. Fue abofeteado, fue escupido. Le arrancaban, les tiraban su barba, lo ninguneaban. Dice que él no escondió su rostro cuando le abofeteaban. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace usted? Bueno, si le ha tocado que lo han golpeado alguna vez, o cuando vemos que alguien lo están golpeando, ¿qué hace? Se pone así, se esconde, ¿verdad? Se quita, se trata de que no. Dice que él no escondió su rostro, se quedó firme ahí. Todo para darnos una salvación tan grande. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Gloria al nombre de Cristo Jesús, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, que cuando le maldecía no tornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que remitía la causa a aquel que
juzga justamente, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por la herida del cual habéis sido sanados. Por la herida del cual habéis sido sanados, por su llaga hemos sido nosotros curados y sanados. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Una salvación tan grande, preciosa, preciosa salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Se pagó un alto precio. ¿Por qué es tan grande esta salvación? ¿Por qué? Porque es la única manera de escapar de la ira que ha de venir. Por eso es tan grande esta salvación, porque nadie nos la puede dar, solamente Cristo. Solamente Cristo, solamente Él es el único que nos puede dar la salvación, el escape, la salida. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Bendito sea el precioso nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre Dios habla y habla y habla al hombre antes de que venga el castigo, porque Dios es paciente, es misericordioso. Dios, Él es paciente. Él es paciente, es misericordioso. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Cristo. Antes de destruir en el tiempo de Noé a toda aquella generación que acabó con todos, ¿qué hizo Dios? Levantó un hombre, a Noé, para que le predicara, para que fuera pregonero de justicia a aquella generación. No sé, no dice la escritura que les hablaba, que les dijo, pero algo tuvo que decirlo. La Biblia dice que era pregonero de justicia. Pregonero es que da un pregón, una prédica, un anuncio, que decía algo. Me hubiera gustado saber qué decía, pero algo les dijo. ¿Y qué pasó con aquella generación? Que no quisieron oír. Les dio miedo que les dijeran: va a venir un diluvio. ¿Usted cree que les dio miedo a los pecadores aquellos? ¿Usted cree que ahorita a los pecadores les da miedo que les diga, que se les diga que de parte del Señor en su palabra que hay un infierno? ¿Usted cree que les da miedo? ¿Les da miedo o no les da miedo? No, que les va a dar miedo. Si les diera miedo, usted sabe que el miedo no anda en ese animalito, ya saben cuál. Es que no me gusta a veces decir palabras grotescas. Sí, el miedo no, o sea, no, ya estuvieran corriendo desesperados. Como cuando se cerró el arca y entonces ahí sí corrieron: Señor, ábrenos, Noé. Aunque no dice la Biblia, pero seguramente han debido estarle ahí tocando: ábrenos, Noé, ábrenos, Noé. Pero la puerta la había cerrado Dios. Dios es el que la abre y la cierra. Nadie puede ni abrir ni cerrar, solamente Dios. Ahí estuvo, hermanos. El Señor les avisó y no hicieron caso. Y ahorita el hombre, le puede uno decir lo que sé. Yo le evangelizo ahí a una persona. Y precisamente el que le decía el domingo pasado que me invitaba a comer y iban a beber ahí, les dije: no puedo ir, porque le dije: no les voy a echar a perder y a aguadar su fiesta. Le dije: si yo voy, les voy a decir que esos son vómitos de Satanás los que se están comiendo, tomando. Que ahí viene el diablo, hace sus cochinadas y luego ustedes se la toman y luego se vomitan y se revuelcan en su vómito. Así le decía. Y me dijo: vecino, nos dicen peores cosas, usted no se preocupe, véngase. ¿Ve usted? Yo tratando de meterle un poquito de miedo, de algo, de que me rechazara. No, le dije: no, no estamos jugando. Pero no les causa gracia. De hecho, les causa gracia. De hecho, como les digo, ese vecino también, que con el que más hablo, le hablo la palabra. Cualquier persona que hace así algo mal, luego les hijos de Belcebú. Él mismo, que no es cristiano, pero él lo agarra de una manera como a juego. Pero así lo agarra el pecador. Los escarnecedores aburren las cosas de Dios a juego, cuando es algo serio. Yo cuando le digo eso es porque alguien hace una maldad. Le digo: no son hijos de Belcebú, eso. Son pecadores, necesitan a Cristo. Y que porque aquel se fue al cielo, o sea, si está en el cielo es porque guardó la palabra. ¿Por qué? Porque partió en Cristo. Si los que mueren en Cristo son los que están con el Señor. Si no mueren en Cristo, están perdidos. Sin Dios es sin esperanza. Sin Dios, sin esperanza. Entonces el hombre no tiene temor, pero Dios sigue hablando. Y sigue hablando. ¿Cómo escaparás? ¿Cómo escaparemos? Si la salvación la tenemos en poco.
Si no nos interesa, lo dejamos para después. Cuando usted quiere algo, lo deja para después. Mire, hay gente que ya se está preparando para la Navidad. ¿Para qué va a hacer de cenar el día del final? El día de, no sé, Navidad y el Año Nuevo. ¿Cuántos días están preparando? ¿Qué van a hacer? Que hay pavito y no sé qué rollo, carnes asadas, cabrito guisado y cabrito asado, cabrito del pastor. ¿Alguien ya está preparando para eso? Sabrá Dios, no me quieren decir. Pero miren, hermanos, o sea, la gente se prepara ¿por qué? Porque quieren eso. Si usted quiere algo, usted se prepara, como los que salen de viaje, se preparan con anticipación, porque quieren hacer eso. O sea, todo cuando uno quiere algo se prepara. No lo menosprecia, no lo deja así nomás. Si lo quiere, si no lo quiere, no le interesa. No le pone atención, no le pone diligencia. Entonces, mire, la gente no le pone atención, no le pone diligencia porque no le interesa y porque no le cree a Dios. Mire, eso, por ejemplo, lo del infierno lo agarran a juego los pecadores. Mire, hasta nuestro presidente, que yo lo quiero mucho, aunque algunos no lo quieran, dijo, fíjese lo que acaba de decir. O sea, pues obviamente él lo dijo por decirlo, ¿verdad? Pero dijo, me gustaría irme al infierno. Fíjese, así dijo, para ver el montón de hipócritas que están ahí, que se creen aquí muy santitos aquí en la tierra, que no hacen maldades. Dijo, fíjese, o sea, lo dijo de una manera como irónica, ¿verdad? Por así decirlo. Pero en general la gente dice, no, otros dicen, yo quiero irme al infierno porque ahí van a estar mis amigos, que allá en el cielo va a estar bien aburrido. O sea, no saben que ahí no se habla a nadie, que ahí es puro odio, puro aborrecerse. En el infierno nadie quiere a nadie. Nadie quiere a nadie. Ahí es una cosa terrible, un dolor terrible, una angustia terrible, terrible. Pero ¿cómo escaparán? ¿Cómo escaparemos? Si atendemos a esta salvación tan grande, es como la única manera de poder escapar. No podremos escapar ya si alguien ya está en el juicio del gran trono blanco. Nadie podrá escapar cuando estemos delante del Señor y le tengamos que dar cuentas. ¿Quién podrá escapar? Ahorita es el día de escapar. Hoy es el día de salvación. No endurezcáis vuestro, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezcas tu corazón. No pienses que eso no tiene importancia, que es pecata minuta. No, es lo más importante. Poner atención y diligencia para poder escapar. Dice la Biblia ahí en Apocalipsis 20:12: y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios en el juicio del gran trono blanco, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué está escrito ahí en los libros de Dios? Los hechos, los actos, las intenciones, los pensamientos. Aquí podemos fácilmente tratar de engañar a los demás, decirles, no, es que yo lo que quería decir es esto, o lo que yo quería era esto. Pero Dios conoce los corazones y ahí seremos juzgados. Pero espero en Dios que nadie de nosotros estemos ahí en el juicio del gran trono blanco como acusados, sino solamente asistiendo al juicio del gran trono blanco. Porque ahí también los ángeles y los redimidos estaremos ahí en el juicio, pero solamente estaremos asistiendo. Pero los que hayan sido condenados, los que no hayan atendido a esta salvación tan grande, estarán ahí como acusados y serán juzgados por todas las cosas que hicieron, según está escrito en los libros que el Señor tiene allá, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida. Dice la Biblia que fue lanzado al lago de fuego y azufre. Entonces, ¿por qué el hombre no quiere esta salvación tan grande? ¿Por qué la tienen poco? Porque les han enseñado, o creen algunos que aún aquí, que lo hemos enseñado, que se nos ha enseñado que hay un castigo y que es real, que no es simbólico, que es real, que no es simplemente, mire, ¿por qué tanta gente, algunos que dicen que conocen la Biblia, como son los falsos testigos de Jehová, qué dicen del infierno? Que el infierno es el sepulcro, o sea, ahí la tierra, ahí, los cinco pies bajo tierra. Ahí está el infierno. ¿Qué es el infierno? Miren nomás qué chulada. ¿Sí? Y otros que no va a ser eterno. Otros que dicen que son evangélicos y que también basan su doctrina en la Biblia, como son los adventistas, que el infierno no va a ser eterno. Y ponen de ejemplo que donde dice la escritura de Sodoma y Gomorra,
que fueron destruidas por el fuego eterno. Dijo, ¿a poco todavía está ardiendo ahí Sodoma y Gomorra? No, el fuego eterno es porque el fuego descendió del cielo del Dios eterno, por eso se llama fuego eterno. Y la condenación es eterna, porque de ahí le siguieron al infierno, el fuego eterno. Pero entonces cada quien trata de, y luego lo que quieren, la intención de ellos es porque dicen, ¿cómo va a ser posible que un Dios de amor vaya a hacer eso, que vaya a tener por la eternidad a gente, almas sufriendo en el infierno? ¿Cómo es posible? ¿Ustedes creen posible eso, que Dios, un Dios de amor, de misericordia, vaya a tener ahí a almas ahí sufriendo eternamente? ¿Lo creen o no lo creen? Nomás unos cuantos aquí, los demás no. Entonces Dios no va a castigar eternamente. Bueno, pues entonces cerramos mi Biblia, cierro mi Biblia y nos vamos. ¿Cómo se alaban a Cristo? Pues ¿para qué nos engañamos? El castigo es eterno. Así como la vida eterna y el gozo es eterno. Yo no puedo cuestionar a Dios. Yo puedo pensar también con lógica humana que cómo es posible que un pecado, que otro, que ya por eso alguien más, solo Dios sabe. Allá pregúntenle a Dios o le preguntarán a Dios. Yo me voy a asegurar con la salvación tan grande que Él nos ofrece. Si ya lo demás sale sobrando de que aquí, que allá, pues arréglense con Dios. Dios se arreglará. Dios es justo. Su trono está sentado en un trono ¿de qué? De justicia. Su cetro es cetro. ¿No saben lo que tiene el cetro ese que tiene así como los reyes? ¿Su cetro qué es? ¿Cetro de qué? De justicia. Todo es justicia a Él. Mire, su amor que él puede impartir al hombre, a la mujer, que nos imparte a nosotros, es en base a su justicia. No es en base a otra cosa. Porque Dios no puede tratar con el pecador. ¿Qué es lo que hace división entre el hombre y Dios? El pecado. Entonces Dios no puede tratar. Entonces, no puede tratar simplemente porque Él es amor. No, pues es que Dios es amor, por eso trata conmigo. No, si estoy en pecado, no. Él trata con el hombre y con la mujer. Todo es en base a la justicia. Para poder Dios tratar con el hombre, tuvo que mandar a Cristo Jesús pagar la deuda que nosotros debíamos, para de esa manera Él en justicia poder salvarnos, tener trato con nosotros, comunión con nosotros, bendecirnos, llevarnos a su presencia. Sí, fue a través de que Cristo pagó el precio. Porque todo esa injusticia, mire, Dios dice la Biblia ahí, que Dios queriendo mostrar su ira, fíjese, en Romanos 9:22, que si Dios queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte. Fíjese, si comprende lo que dice aquí, se lo voy a leer otra vez, que si Dios queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte. Esto quiere decir que Dios muchas veces intentó destruir al hombre. ¿Pero por qué no lo destruyó? Por su pecado, ¿verdad? Lo iba a destruir, pero ¿por qué no lo destruyó? Por su justicia. Por su justicia. Porque si Dios simple y sencillamente mata al hombre, lo hubiera hecho porque Él es Dios, Él es soberano, pero no lo hubiera hecho en justicia. ¿Por qué Dios puede mandar a alguien al infierno por la eternidad? ¿Por qué? Porque por su justicia, porque Él ha pagado el precio. Entonces Él en justicia, no quisiste el regalo, no quisiste la salvación tan grande, entonces en justicia te mando al infierno, a la condenación eterna. Entonces ahora sí te destruyo. En justicia, porque Dios, siendo Dios, Él puede hacer lo que Él quiere porque Él es Dios. Pero como su trono, Él está sentado en su trono de justicia y tiene el cetro de justicia y Él es justicia. Entonces Dios no hace, nomás dice, fíjese otra vez, si Dios queriendo mostrar, o sea, Él lo quería mostrar, destruir al hombre y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte. Soportó hasta que Cristo vino y pagó la deuda. Y de esa manera entonces ya en justicia Dios puede manifestar su ira. Por eso dice Romanos capítulo 1 que manifiesta es la ira del Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Manifiesta la ira del Dios del cielo. El que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Y el que es incrédulo al Hijo, ¿más qué? Más la ira, nomás una hermana ya. Amén. Más la ira de Dios está sobre de él. ¿Por qué lo puede hacer Dios?
Porque Él, por su justicia, porque Él pagó el precio. Si Dios no hubiese pagado el precio, entonces Dios no fuera justo, no fuera misericordioso, no puede ser amor. Aunque Él es amor y siempre ha sido amor, y Dios no empezó a ser amor luego que Cristo vino. Dios es amor, siempre ha sido amor, porque todos sus atributos son eternos. Entonces Dios en justicia soportó con mucha mansedumbre, ¿verdad?, aquellos vasos preparados para muerte, pero Él soportó con mansedumbre hasta que no se pagara, hasta que no se mostrara su justicia. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, dice, gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia. ¿Para qué Dios propuso a Cristo? Para la redención del hombre, para la manifestación de su justicia. Miren, yo les he enseñado esto muchas veces y parece que no hay comprensión en algunas personas. Sí, se los he enseñado, se los he explicado. ¿Por qué murió Cristo? Aquí está claramente para manifestación de su justicia de Dios. Dice, para que, atento a haber, dice, otra vez vuelve a decir, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, ¿por qué murió Cristo? Para la manifestación de la justicia de Dios, para que Él sea el justo y el que justifique al que es de la fe de Jesús. Él no nos perdona simplemente porque Él es Dios. Él lo puede hacer, pero no lo hace. Él lo hace en justicia. ¿Qué es justificar? Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa justificados? Justificados significa perdonados, es igual a perdón, pero sin pasar por alto las demandas de la ley. Eso significa justificación. Es como cuando alguien, ya se lo he explicado también de esta misma manera. Cuando alguien falta al trabajo por la cuestión de que se enfermó, le dan su incapacidad, entonces él puede justificar con un documento por qué faltó. Entonces, ¿qué le hace? Que le pagan ese día. O sea, ¿por qué? Porque justificó. ¿Por qué faltó? Así Dios, ¿por qué no puede justificar? ¿Por qué no puede perdonar? Porque Él dice, Cristo Jesús, mi Hijo amado, murió en la cruz por todos los pecados de toda la humanidad. El precio ya está pagado. Entonces Él puede justificarnos gratuitamente. ¿Por qué? Porque el precio está pagado. Porque Él puede justificar. ¿Por qué nos perdona? Dios no perdona al hombre simplemente porque quiere. No, Él lo hace en base a su justicia. Todo es en base a su justicia. Todo es en base a la justicia de Dios. Entonces el Señor, hermanos, nos ofrece esta salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos? Si toda rebelión ha recibido justa paga de retribución. Dice ahí, mire, les decía yo que ahorita estamos como en los tiempos de Noé, porque ya está la venida del Señor. ¿Cuántos saben que estamos como en los tiempos de Noé? Amén. Y como los días de Sodoma y de Gomorra. Sí, entonces, ¿qué pasó con esos días de Sodoma y Gomorra? Que ellos estaban, dice ahí en Mateo 24, que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Esto de casándose y dándose en casamiento no quiere decir que no se vayan a casar ahorita, sino que está hablando de una promiscuidad terrible como la que está hoy en día hoy. ¿Verdad? Que dice una persona, ya le preguntan, oye, pues ¿cómo está tu estado civil? No, pues casado. ¿Cuántas veces? Ya no nomás preguntas si estás casado, sino cuántas veces, porque ahorita ya se casan y se vuelven a casar y se vuelven a descasar y a casar y a casar y descasar. ¿Sí? Por eso aquí se está cumpliendo, casándose y dándose en casamiento. Una cosa terrible, un libertinaje terrible. ¿Sí? Dice, hasta los días que entró, o sea, tanto comiendo, bebiendo, o es una hora, ahorita estamos tiempo de unas borracheras terribles, de gente pura empachangado. Dice, hasta el día que entró Noé en el arca y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. ¿Sí? Cuando la gente esté más confiada, cuando digan ya está todo tranquilo, ya pasa todo, en ese momento, mire, ahorita mientras esté la cosa que arde, todavía no va a ser la venida de Cristo. Esto es muy importante, ponga atención. Sí. A veces nosotros nos alarmamos, y qué bueno que nos alarmemos, que estemos atentos por lo que está pasando. Pero no pensemos que, o sea, aunque no podemos dar fechas, pero dice claramente, o sea, cuando esté la cosa que arde, no va a venir Cristo en ese momento, sino cuando menos, cuando esté todos, cuando digan paz y seguridad.
Si cuando ya hace todo en paz, aparentemente, una paz aparente, cuando aparentemente ya hace todo arreglado, ahorita está la cosa que al rojo vivo. Claro, no nos vamos a confiar en el sentido de que, no, pues hasta que digan paz y seguridad, Cristo no viene. No, puede ser de repente, en cualquier momento, y aparte en cualquier momento podemos morir. Pero si están así las cosas, o sea, todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Por eso tenemos que seguir agarrados del Señor día con día y no descuidarnos y no relajarnos, sino que cada día más agarrarnos de Cristo. Cuando estén así comiéndose y dándose casamiento, dice que hasta que entró Noé en el arca, entonces no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjese, entonces estarán dos en el campo, dos ahí tranquilamente trabajando. El uno será tomado y el otro será dejado. Está hablando del arrebatamiento, cosa que también están negando muchos el día de hoy. Creen que Cristo viene hasta después de la gran tribulación o que viene hasta después del milenio. Cada quien tiene, y otros que ya la gran tribulación ya se acabó. Acabo de ver uno que tira pa'l monte más que nadie. Que ya no sé qué, hace unos días que ya se acabó la gran tribulación y no sé qué viene ya ahorita. Que ni me puse a verlo porque no voy a perder mi tiempo con gente vaga. Pero así, o sea, cada quien con cosas. Pero el asunto es que Cristo viene antes del día grande y espantoso que viene, el que le espera a este mundo. Que va a perecer las 2/3 partes de la tierra. Van a ser quemadas a fuego. 2/3 partes de la tierra. O sea, de los hombres, de los que habitan esa tierra, 2/3 partes. Si somos 8,000, ¿cuántas? Ya estamos arriba de 7,000, pero vamos a ponernos cerrar los números. ¿Cuánto es 1/3 parte de 8,000? O 2/3 partes. ¿Cuántos de ellos, los matemáticos? De 8,000, ¿cuántos son 2/3 partes? No me fallen, hermanos. Bueno, vamos a decir, 5. Vamos a ponerle 5. Sabemos que no es exactamente la cantidad, pero más o menos. O sea, 2/3 partes. Si fueran 3, pues serían 2. Amén. Si fueran 9, ahí se está más fácil, serían 6 los que se perderían. 6 se perderían y 3 quedarían vivos. Y si quedaste marcado o se quedaron marcados, pues van a perder, pues no van a tener salvación, o al menos la Biblia no lo dice. No dice cómo Dios va a tratar con esos que se dejaron marcar, simplemente pues que van a tener ciertas cosas que hacer, ir a adorar allá a Jerusalén cada año y cosas así que solamente Dios las sabe más específicamente. Pero dice ahí en Zacarías, capítulo 13, y acontecerá, Zacarías capítulo 13 versículo 8, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2 partes serán taladas en ella y se perderán, mas la 3ª parte quedará en ella, y se meteré en el fuego la 3ª parte y los fundiré como se funde la plata y probarélos como se prueba el oro. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud, una salvación tan grande? El día que venga el Señor con sus juicios, la gente le va a pedir a los montes. ¿Qué les va a pedir a los montes? O sea, a los cerros, a las montañas. ¿Qué les va a pedir el hombre? Que caiga sobre ellos o que los esconda de la ira del cordero. Fíjese, eso es algo contrario a nuestra mente humana, porque el cordero es un animalito manso y humilde, sencillo, ¿verdad? O sea, que tiene su característica es la mansedumbre. Pues dice para que los esconda de la ira del cordero. Alguien se podrá esconder, alguien podrá escapar. Y si ya estás en ese momento, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande? Sí, el Señor les dijo ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Ay de ti, Corazín y Betsaida. Ay de ti, amigo, amiga, hermano, que no has tomado en serio esta salvación tan grande, esto que el Señor nos da y es un regalo. Ay de ti, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las maravillas, si otros hubiesen escuchado, como dijo, si en Tiro y Sidón hubieran escuchado o hubieran visto lo que tú has visto, todavía permanecerían hasta el día de hoy, les dijo el Señor a aquella gente. Ay de ti que has escuchado el evangelio muchas veces, y te lo digo porque mi único deseo es que te salves. No tengo otro deseo.
Yo sigo adelante solamente para ver si alguien quiere oír el mensaje de salvación, que alguien quiera ser salvo. No tengo otro interés, no me interesa absolutamente nada más que poder ser un instrumento útil en las manos del Señor, y que el que quiera ser salvo sea salvo. Miren, la gente está dura de corazón. Por eso, cuando en anteriores tiempos que nos tocó escuchar, así ya vamos a terminar, pero a mí aquí nos tocó escuchar, no sé si alguien lo recordará, pero a hombres de Dios que no le rogaban a la gente, y ahora le rogamos a la gente, y ni así, ni una cosa ni la otra. Y luego los sentimentales, no, pues ¿por qué les habla así? Pero aquí tenemos un hombre de Dios que decía: mira, si te quieres perder, vete al infierno, que Dios no está en oferta, que Cristo no está en oferta, que el evangelio no está en oferta. Así, claramente. Y luego los sentimentales, no, que porque pues no quieren. Y otro gran hombre de Dios, nuestro hermano Chano, que era un hombre con un amor grande en su corazón, grande, que cuando le quemaron su casa, él se puso a orar, se puso de rodillas y dijo: Señor, bendice a los que quemaron mi casa. Literal, se la quemaron. Dijo: Señor, bendice sus vidas, bendícelos, Señor. Él aprendió a bendecir a los que le hacían mal. Pero un día nos dijo, aquí lo dijo: Dios va a matar a todos los pecadores. ¿Para qué los quiere el Señor? Dice, lo dijo. Dijo: ¿para qué los quiere? A los pecadores los quiere para algo el Señor. Esos son vasos preparados de ira que Dios con mucha mansedumbre se ha detenido todavía, porque quiere que nadie se pierda, porque quiere que, a pesar de que has sido indiferente, te has revelado al mensaje de Dios, hoy es el día que Dios te da y nos da a cada uno de nosotros de arreglar cuentas con Dios. Amístate ahora con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Mire, te vendrá bien, dice el Señor en su palabra, tanto en esta vida como en la venidera. Dios sigue siendo paciente y paciente, esperando que usted y yo arreglemos cuentas, que estemos bien con Dios. ¿Cómo escaparemos si tuviésemos en poco una salvación tan grande? Vamos a pasar al frente, decirle: Señor, ten misericordia, Padre. Vamos a orar por nosotros, por nuestra familia, que es indiferente. Vamos a seguirle pidiendo a Dios: Señor, ten misericordia, Padre. Ten misericordia, Señor, de mí, de mi familia, Padre. Que así como salvó aquella familia de Noé, su esposa y sus hijos y sus nueras, unía el Señor el universo, cuando el traidor lo entregaba con un beso, siendo azotado por los hombres aquellos, estando herido, perdón pidió por ellos. En el cielo donde vive que adoramos, hay una obra del hombre de sus manos. Son las heridas de la lanza y de los clavos, son las heridas que sufrió para salvarnos. En mi sueño yo vi que te azotaban y corrí, Señor, a defenderte, pero el verdugo que yo pensaba era otro. Al ver su cara, Señor, yo vi mi rostro. En el cielo no vive que adoramos, hay una obra del hombre de sus manos. Son las heridas de la lanza y de los clavos, son las heridas que sufrió para salvarnos. Las espinas fundidas en su frente y su rostro todo
quebrantaba su vida hasta la muerte, llevaba encima la carga del pecado. En el cielo vive el que adoramos. Hay una obra del hombre de sus manos. Son las heridas de la lanza y de los clavos. Son las heridas que sufrió para salvarnos. Agonía al Señor Del universo, cuando el traidor lo entregaba con un beso, siendo azotado por los hombres aquellos, estando herido, perdón pidió por ellos. En el cielo hoy vive el que adoramos. Hay una obra del hombre de sus manos. Son las heridas de la lanza y de los clavos. Son las heridas que sufrió para salvarnos. En mi sueño yo vi que te azotaban y corrí, Señor, a defenderte. Pero el verdugo que yo pensaba era otro. Al ver su cara, Señor, yo vi mi rostro. En el cielo hoy vive el que adoramos. Hay una obra del hombre de sus manos. Son las heridas de la lanza y de los clavos. Son las heridas que sufrió para salvarnos. Las espinas hundidas en su frente y su rostro todo desfigurado, y quebrantaba su vida hasta la muerte, llevaba encima la carga del pecado. En el cielo vive el que adoramos. Hay una obra del hombre de sus manos. Son las heridas de la lanza y de los clavos. Son las heridas que sufrió para salvarnos. en mi sueño Yo vi que te azotaban y corrí, Señor, a defenderte. Pero el verdugo que yo pensaba era otro. Al ver su cara, Señor, yo vi mi rostro. En el cielo hoy vive el que adoramos. Hay una obra del hombre de sus manos. Son las heridas de la lanza y de los clavos. Son las heridas que sufrió para salvarnos. Las espinas hundidas en su frente y su rostro todo desfigurado, y quebrantaba su vida hasta la muerte. Llevaba encima la carga del pecado. En el cielo vive el que adora.
adorar.